Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te habla el hermano Gary Lee. Quiero compartir un poco de información con respecto a algo que se está desatando en este momento, descubriendo en este mismo instante en el gobierno americano. Yo nací y me crié en Estados Unidos a pesar de ser de ascendencia judía. Primero y antes que nada quiero decirle que es posible que la información que voy a compartir con ustedes no les incumbe a muchos de los países de Centroamérica, Sudamérica, aunque indirectamente tiene mucha importancia porque puede afectar también las relaciones con todos los países internacionalmente. Pero bueno, y usted tal vez se pregunta, ¿y usted por qué está compartiendo una información de esta índole? Tiene una perspectiva bíblica, pero sobre todo profética, porque nosotros estamos, al menos yo estoy siempre contemplando la condición de Estados Unidos, lo que está pasando, la situación en el gobierno. Desde hace varios días que se está hablando de un memo, de un papel, de algo que se levantó con un permiso por ejemplo, de investigar a la misma gente americana. Por ejemplo, en este caso sería el candidato Donald Trump, que estaba postulándose para presidente y que lo logró finalmente. Ahora se está descubriendo, apenas se está saliendo en los últimos minutos, que parece que hubo corrupción dentro del gobierno de Barack Obama, la FBI, el Departamento de Justicia, que era manejado por ellos. Y usted dice, ¿pero qué tiene que ver eso con el evangelio? Yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Es un reflejo de una nación que está más lejos de Dios que nunca. Por años el mundo ha tenido una idea de que en Estados Unidos nosotros, por ejemplo, somos una nación íntegra, honesta, justa. Y ahora nos estamos dando cuenta que el gobierno americano es tan corrupto como cualquier gobierno del mundo entero. Y esto solamente indica, es un síntoma de la condición de los últimos días de las naciones. Y así es muy importante que usted tome esto en cuenta. El escándalo que se va a desatar en los próximos días, horas, posiblemente esta tarde, mañana, próximas 24, 48 horas, próximos días, podría ser un escándalo peor y más grande y más grave que el escándalo de Watergate durante la presidencia de Richard Nixon. Y esto es lo que está mostrando, de nuevo, repito, reitero, es un país que está más lejos de Dios que nunca. Porque cuando tenemos líderes del gobierno, hasta presidente, tenemos personas que están en alta posición de gobierno, tomando decisiones que son corruptas, violando la ley, haciendo cosas que están completamente condenadas. Esto es algo serio. Esto es un reflejo de una nación que está más de lejos de Dios que nunca. Yo nunca he dicho que Estados Unidos es una nación perfecta. Por supuesto que no. Pero ahora como nunca me he estado dando cuenta que esta nación americana está corrupta. El gobierno está corrupto. Y bueno, el presidente nuevo, que yo sé que muchos de ustedes no lo quieren todavía, fíjense que ahora hace 2 días, 3 días que habló, trajo el primer discurso de State of the Union. Sin embargo, 75% de la nación americana aprobó lo que él dijo y lo favoreció 100%. Y no solamente eso, sino que hace menos de una hora salió un reporte diciendo que tiene ahora la aprobación de casi el 50%, en lo más alto que ha tenido desde que el momento que tomó su presidencia. Mucha gente está abriendo los ojos y se está dando cuenta de que en esta nación realmente este presidente fue puesto por Dios. De verdad, que él dijo algo increíble. Él dijo que iba a limpiar el pantano, o sea, él iba a limpiar todo ese basurero que está en Washington, que está corrupto. Él no es perfecto, él no es pastor, él no es ministro, pero quizá es la persona indicada que muchos de ustedes desde hace 1 año y medio, prácticamente 2 años atrás, yo estuve diciéndole, hay que tomar en cuenta que Dios es el que pone y quita reyes, y muchos me echaron encima, me condenaron, me insultaron y todavía lo siguen haciendo, especialmente gente que están en México, Centroamérica, Sudamérica, que no tienen una perspectiva completa, no pueden ver todo el escenario porque como están allá metidos en su tierra, en su país, solamente tienen acceso a información local, y la información de ustedes hay que ver por qué lupa viene, o sea, viene transmitida, entregada al pueblo, a las masas, ¿por medio de quién? De personas que son de izquierda, son progresistas, son liberales, pero cuando nosotros vemos cómo está la cosa realmente, nos damos cuenta que se está librando una guerra de índole espiritual en esta nación.
Así como tengo amigos como el pastor Marco Morales, que está librando una guerra espiritual y está peleando y batallando para defender la fe y defender la vida humana en Chile y otros en Ecuador y en Perú y en México y otros tantos países, nosotros también aquí en Estados Unidos. Ahora, los líderes de gobierno que son de izquierda, los que son, por ejemplo, los liberales que están en contra de Israel, de la Biblia, del Evangelio y de todos los preceptos conservadores, como el Chuck Schumer, la Nancy Pelosi, son líderes de Congreso. Chuck Schumer es el líder de la minoría del Congreso y la Nancy Pelosi también igual. Estas personas completamente tienen una filosofía, una ideología y simplemente están en contra de todo lo que la iglesia representa. Yo le pregunto a la iglesia, y ahora estoy hablando con Estados Unidos, los cristianos que saben muy bien de lo que estoy hablando yo, ¿cómo estaríamos nosotros en este momento, en este día de hoy, febrero 2 del 2018, si hubiéramos tenido a otro presidente en la Casa Blanca que no fuera el que tenemos ahora? Teníamos dos opciones nada más. La otra era una Jezabel, es una Jezabel, y ella es la que está arriba de toda la corrupción que se está destapando en este momento. Corrupción, escándalo histórico en el gobierno americano. En las próximas horas van a haber cosas tremendas y terribles. Y mi perspectiva como predicador, como cristiano, como evangélico, como hijo de Dios, que te traigo la información, es esta. Esto es un reflejo, un síntoma de una nación que ya perdió su moral, su principio, su precepto. Cuando tenemos gentes, por ejemplo, que están atacando cristianos, pastores, como lo hizo, por ejemplo, el Departamento de Hacienda, que es lo que recogen los impuestos. Ellos lo hicieron durante 2 años y 3 años contra todos los conservadores. Luego tenemos, por ejemplo, los liberales que están en contra de los pastores. Imagínate tú, ahora tenemos su presidente que ha bendecido a la iglesia y ha prometido proteger los pastores que prediquen con libertad el evangelio. Yo en esa parte alabo al Señor. Escuche bien esto importante. Muchos de ustedes pastores, aunque no tengan documentos, pero son siervos del Señor, siempre he creído que la reforma migratoria viene por medio de este hombre, aunque ustedes no lo crean. Ya están viendo que esto puede ser posible. Hace una semana él mismo dijo, increíble, que iba a dar ciudadanía a 2 millones de jóvenes de DACA. Eso es increíble. Entonces, por favor, tengamos una perspectiva bíblica, profética, veamos lo que dice la palabra. No nos encerremos en un pequeño mundo de vivir nada más oyendo a un canal de televisión como Univisión, que es liberal, Telemundo es liberal, Jorge Ramos es un ateo. Te estoy compartiendo esto porque es importante que tú reflexiones sobre esta tremenda realidad. Estados Unidos hoy está viviendo un momento histórico. Escándalo histórico en el gobierno americano, y esto es un reflejo de lo más grande que viene todavía. Creo que como nunca estamos más cerca de ver la venida del Señor. Cristo en cualquier momento levantará su iglesia. Hay corrupción en Centroamérica, Sudamérica. Ustedes saben, los hondureños estamos orando por ustedes. Ustedes tuvieron hace poquito elecciones presidenciales y hubo una situación que todavía la gente está diciendo, pero ¿qué ha pasado? Igual en Venezuela, Colombia se esperan días terribles, para México ahora también, Sudamérica. Ahora, por ejemplo, en Perú hay una situación terrible, en Chile, Michelle Bachelet, y bueno, no se sabe quién va a ser. Se está diciendo que posiblemente sea gente de la misma línea de ella. Es una situación terrible, triste, la que estamos viendo en el continente europeo. ¿Sabe que estaba hablando el que era una vez secretario de Estados Unidos, Henry Kissinger? Henry Kissinger es una eminencia, es un señor de más de 90 años que todo el mundo reconoce que es un genio en cuanto a logística, estrategia y en cuanto a, por ejemplo, se llama perspectiva política el hombre. Y él estaba diciendo que estamos en los días más peligrosos como jamás hemos vivido en nuestro mundo. Imagínate tú, estamos viviendo un momento así desesperado. Cristo viene pronto, se lo dije ayer. ¿Podría suceder el rapto en el 2018? Es posible.
es probable, las señales están cumplidas. Cuando vemos Lucas 21, Marcos 13, Mateo 24, y vemos lo que está en Daniel 9, Zacarías 14, vemos por ejemplo Ezequiel, vemos revelación, vemos los evangelios, vemos las promesas del Señor, a mí me queda más que claro que estamos en los tiempos finales. En las próximas horas, en los próximos momentos, próximos días, podríamos ver el escándalo más grande en la historia del gobierno americano. Y bueno, el presidente Donald Trump lo dijo, iba a limpiar el pantano de Washington, D.C., que está lleno, repleto de corruptos. Y cuando hablamos de corruptos, estamos hablando de los dos partidos, tanto republicanos como los demócratas. Igual, cualquier persona que está en Washington tiene que entender que la política es corrupta y sucia. Aquí también. Por años pensaba la gente, Estados Unidos no es justo. ¿Cómo que no? Estamos en la recta final. Cristo ya viene por su pueblo, por favor. Yo le voy a decir esto, por ejemplo. Por favor, le voy a decir esto y quiero que usted ponga mucha atención, porque es muy importante que usted escuche con el corazón lo que le voy a compartir. Todo lo que estamos viendo en este instante es simplemente un reflejo de la condición espiritual de la nación. ¿De qué tan lejos estamos? La iglesia ha perdido su visión, ha perdido su discernimiento. Tenemos pastores cristianos apoyando los liberales, apoyando los de la izquierda, como la gente, por ejemplo, cristiana en Venezuela, que aman a Nicolás Maduro. ¿Cómo pueden amar a un hombre igual que a Hugo Chávez, que maldice a Israel, que le da la espalda al pueblo del Señor? ¿Cómo pueden hacer eso? Porque es una nación cristiana, un pueblo cristiano que ya no tiene perspectiva en el Señor. Ha perdido su discernimiento, su visión. El profeta de antaño, Oseas, capítulo 4, verso 6, dijo: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y eso precisamente lo que está pasando hoy en día. Tenemos una generación evangélica que ya no tiene conocimiento de Dios. Y cuando decimos conocimiento de Dios es porque ya no se intimida con Dios. Cristianos que ya no oran, ya no ayunan, ya no leen la palabra. Viven simplemente creyendo lo que el mundo secular les entrega de información. Por eso es tan importante que yo, desde que el Señor me puso en mi corazón hace 3, 4 años casi, que gracias a Dios, para la gloria del Señor, y hemos sido pioneros en esta área, en la ventana, en el portal de Facebook y en YouTube también lo hacemos. Siempre hemos querido traer la noticia, la información relevante con una perspectiva bíblica, pero sobre todo profética. ¿Por qué? Porque si usted escucha la noticia de los labios de un ateo, de un liberal, lo va a escuchar como él la va a explicar. Yo se la voy a explicar con una perspectiva bíblica, profética. Esto es un reflejo de los últimos días. Esto que estamos viendo. Y hay una guerra en Estados Unidos, guerra espiritual. Y alguien dijo los otros días, un político en Washington, en el Congreso, dijo: podríamos estar en el principio de una segunda guerra civil. Imagínate tú la primera guerra civil, que fue en el 1861 al 64, 65, durante la presidencia de Abraham Lincoln, donde murieron más de 600,000 personas y más de 1 millón de heridos. Algo terrible, espantoso. Podríamos estar igual. Vea usted, por ejemplo, el gobierno federal contra el gobierno de diferentes estados. De California ahora. California es el estado, como dice en inglés, the wacko state. Es un estado loco. 15, 20 años atrás, es más, 5 años atrás, si usted a mí me hubiera dicho que en California estarían vendiendo marihuana recreacional, no lo hubiera creído. Pero ahora usted va a cualquier dispensario y usted compra un poco de marihuana y se lo fuma en la calle delante de los policías. Igual en Colorado, igual en Oregon, igual en la ciudad capital de Washington, D.C. Porque los que están al frente de estas ciudades son liberales, son extremistas, son completamente personas que están llevando a la nación a la ruina espiritual. El pueblo que deja a Dios es un pueblo que va a sufrir las consecuencias. Dejáronme a mí, dice Jehová a través del profeta, dejáronme a mí, fuente de agua viva. Puerto Rico, hablé de ustedes ayer y antier. Puerto Rico, ¿qué está pasando? Que no comprende, que no entiende lo que está pasando en la isla del encanto. El tremendo huracán que devastó catastróficamente a la isla.
el 20 de septiembre del año pasado. Y hoy estaba yo viendo un reporte que me partió el corazón. Lo que va del mes de enero, en enero solamente, en enero, 78 homicidios. Y el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, firmó hace unos 4 o 5 días atrás, firmó la nueva ley donde él permite que los homosexuales puedan adoptar niños. Estos son los tiempos finales, los últimos días. Y vemos que las naciones y los gobiernos, en vez de arrepentirse, en vez de volverse a Dios, en vez de buscar a Dios, ¿qué están haciendo? Me queda claro que estamos en tiempo final. Y yo te comparto esta información como cristiano, como hermano en la fe, especialmente los que están en Estados Unidos. Escándalo histórico en el gobierno americano. Un reflejo de una nación que ha dejado a Dios. Se van a acordar de mis palabras, que en los próximos días, las próximas horas posiblemente, cosas tremendas se van a desatar. Pero la iglesia está más fuerte que nunca, más segura que nunca, clamando y buscando al Señor. Déjeme decirle a todos los que me están viendo, mucha gente me escribe de Argentina, estamos orando por Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Dios te bendiga. Estamos orando por Colombia, Venezuela, por Ecuador, por Perú, por Chile, Surinam, por Europa, países que me escriben de Alemania, Francia, Italia, España, Rumania, recibimos cartas de Rusia, de Turquía, estamos orando por Turquía, tenemos gente que nos sigue en Estambul, en el norte de África, tenemos cartas que nos llegan de Egipto, increíble, Egipto. Y hace 2 días me encontré con un cristiano de Egipto. Me dice, yo soy egipcio, soy árabe, pero soy cristiano cóptico. Y se están matando a nuestra gente en Egipto. Y bueno, estamos viajando por el mundo llevando la bendita palabra, el bendito evangelio, y diciéndole al mundo que solo Jesucristo tiene la esperanza de salvación para este mundo. Estoy claro en esto, que nos queda poco tiempo, que en cualquier momento la trompeta va a sonar. Cristo viene pronto. Oremos por Estados Unidos, se los pido de corazón. Oremos por el gobierno americano. Oremos por el presidente de Estados Unidos. Ustedes que me están viendo a lo largo y lo ancho de la nación americana, en los 50 estados, y están en Centroamérica, Sudamérica también, tienen familiares que viven acá, oremos por esta nación. Por favor, busque a Dios. Pídale a Dios que le muestre, que le revele, tenga discernimiento. Lo que está pasando es mucho más de lo que a usted, Univisión y Telemundo, le está informando. Vea una perspectiva bíblica, profética. Oremos, Dios está en control. Al final del día, Él es soberano y está en control de todo. Y como predicador y como creyente y como hijo de Dios, siempre seguiré compartiendo las noticias relevantes con una perspectiva bíblica y profética. Le amo en el Señor, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que Dios bendiga a cada una de sus vidas. Dios bendiga a Israel y Dios ayude en este momento triste a la nación americana. Shalom.